Después de los 60, ajusta esto cuando te despiertes y recupera las fuerzas que creías que te había quitado la edad. Lo primero que sintió esa mañana no fue la luz del sol que entraba por la ventana. Fue miedo, un miedo silencioso, instalado en el cuerpo como una sombra que crecía con cada amanecer. A sus 68 años, aquella mujer se despertaba todos los días con la misma sensación. Piernas pesadas, columna rígida, y una amarga certeza de que levantarse de la cama se estaba convirtiendo en una batalla perdida. Miró al techo y pensó, ¿cuándo empezó mi cuerpo a traicionarme así? Pero lo que ella no sabía, y lo que millones de personas mayores de 60 años no saben, es que el problema no era la edad. Eso es lo que hizo en los primeros 5 minutos después de abrir los ojos. Un único movimiento automático, repetido durante décadas, le estaba robando la fuerza que pensaba que le había quitado el tiempo. ¿Y este movimiento? Sucedió incluso antes de que tus pies tocaran el suelo. Durante años, médicos y expertos han repetido la misma letanía. Es normal sentir que el cuerpo se ralentiza después de los 60 años. Es parte del envejecimiento. Pero estudios recientes de miles de personas mayores de esa edad han comenzado a revelar algo inquietante. El cuerpo no envejece solo porque pasa el tiempo. Envejece porque aprende patrones incorrectos. Y el peor de estos patrones ocurre justo después de despertar, cuando el cuerpo todavía está vulnerable, deshidratado, con circulación lenta y músculos fríos. Es entonces cuando la mayoría de las personas comete el error que acelera la pérdida de fuerza, equilibrio e independencia. Aquella mujer de 68 años hizo exactamente lo que casi todo el mundo hace. Abrió los ojos y, en cuestión de segundos, se sentó erguida en la cama. Luego, en un impulso casi desesperado, estiró las piernas y se levantó rápidamente, como si estuviera huyendo de algo. Fue un movimiento automático, hecho sin pensar, pero dentro de su cuerpo, este simple gesto desencadenó una devastadora reacción en cadena. La presión arterial caería repentinamente en picado. Los músculos de las piernas, todavía rígidos por el sueño, se vieron obligados a soportar todo el peso sin preparación. La columna, desalineada durante la noche, recibió un impacto repentino. ¿Y el cerebro? El cerebro luchaba por entender por qué el equilibrio parecía haber desaparecido. Ella no lo sabía, pero cada mañana repetía este movimiento. Su cuerpo registraba una pequeña derrota. Las piernas perdieron un poco más de firmeza. El equilibrio se volvió un poco más frágil. Y ese sentimiento de debilidad, que ella atribuía a los años, era en realidad el resultado de un hábito corporal equivocado que nadie le había enseñado nunca a corregir. Lo más cruel es que este error es invisible. No aparece en los exámenes. No se detecta en consultas rápidas. Es un ladrón silencioso que opera en las sombras de la vida cotidiana, robando fuerza, confianza e independencia, gota a gota, mañana tras mañana. Y lo que es peor, cuanto más envejece el cuerpo, más devastador se vuelve este error. Pero esto es lo que nadie te dijo. Este patrón se puede deshacer. Y cuando eso sucede, se revela algo extraordinario. La fuerza que creías que la edad te había quitado para siempre, ella no desapareció. Ella simplemente se quedó dormida, esperando que dejaras de sabotear tu propio cuerpo tan pronto como despertaras. En este video, revelaré el ajuste específico que debe realizarse a primera hora de la mañana y que puede devolverle a sus piernas la firmeza que pensó que había perdido para siempre. Te voy a mostrar por qué la forma de levantarte de la cama está directamente relacionada con el miedo a caer, la sensación de debilidad y la pérdida de equilibrio que tanta gente siente después de los 60. Y te voy a explicar, paso a paso, cómo solucionarlo de una vez por todas. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido ese mareo al levantarte de la cama? ¿Esa sensación de que tus piernas no responden correctamente en los primeros segundos? Si es así, sepa que lo que voy a revelar aquí podría cambiar por completo la forma en que comienza cada día. Y si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué sucede realmente cuando corregimos este error silencioso, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que te han dicho sobre el envejecimiento. Ahora, déjame contarte lo que estaba pasando en el cuerpo de esa mujer de 68 años, y lo que probablemente también esté pasando en el tuyo. Durante 8 años, esa mujer amaneció asustada. No es un miedo consciente, del tipo que puedas nombrar. Era algo más profundo, instalado en los huesos, en los músculos, en la memoria del cuerpo. Cada mañana, cuando abría los ojos, sentía una vacilación, una voz interior que susurraba: ten cuidado, no te levantes demasiado rápido, podrías caerte. Y obedeció a este miedo de la única manera que sabía, tratando de superar su cuerpo con velocidad. Se levantó por impulso, como si su velocidad pudiera engañar a su debilidad. Pero lo que no sabía era que ese miedo tenía un nombre, una antagonista real, invisible, que vivía dentro de su rutina. Y ese enemigo no era la edad, era la deshidratación silenciosa combinada con el cambio repentino de
posición. Cuando el cuerpo pasa horas acostado, la circulación se ralentiza, los líquidos se redistribuyen y los músculos entran en un estado de descanso profundo. Al despertar, el cuerpo necesita tiempo para reactivar estos sistemas, pero al ponerse de pie de una vez, sin hacer ninguna transición, obliga al corazón a bombear sangre rápidamente al cerebro, mientras la presión arterial aún está baja. ¿El resultado? Mareos, desequilibrio, sensación de debilidad y, en muchos casos, caídas. Y aquí está el primer bucle que necesito revelaros. ¿Por qué tantas personas sienten que les tiemblan las piernas al levantarse de la cama? Pero este temblor desaparece al cabo de unos minutos. La respuesta a esta pregunta cambiará la forma en que ves tu cuerpo, pero lo dejaré por un momento. Porque primero debes entender al antagonista completo. Esa mujer empezó a evitar salir sola de casa, no porque no pudiera caminar, sino porque la sensación de inestabilidad de primera hora de la mañana contaminó el resto del día. Llevaba una amarga certeza en el pecho: mi cuerpo ya no es confiable. Y esta creencia, alimentada cada día por el error de levantarse de la cama, creó un círculo vicioso. Cuanto más asustada se sentía, más rápido intentaba levantarse para superarlo rápidamente. Cuanto más rápido se levantaba, más reaccionaba su cuerpo con debilidad. Y cuanto más debilidad sentía, más miedo acumulaba. Lo peor fue que nadie a su alrededor entendió. Los médicos ordenaron análisis de sangre, controlaron la presión arterial e investigaron la tiroides. Todo normal. Es la edad, dijeron. El cuerpo realmente se ralentiza, pero lo que ningún examen mostró fue el patrón corporal incorrecto, el movimiento automático que saboteó sus fuerzas incluso antes del desayuno. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una mañana normal, se despertó e hizo algo diferente, no por elección consciente, sino por puro cansancio. Estaba tan agotada que, cuando abrió los ojos, simplemente se quedó allí tumbada unos segundos más. Se giró lentamente hacia un lado, dobló las rodillas, puso la mano en el borde de la cama y solo entonces se sentó, lentamente. Luego, se sentó en el borde de la cama, respirando profundamente, sintiendo sus pies tocar el suelo antes de intentar levantarse. Y cuando finalmente se levantó, algo era diferente. Las piernas no temblaron, el mareo no llegó. El equilibrio estaba ahí, firme, como si alguien hubiera encendido una luz que había estado apagada durante años. Ella no entendía lo que había pasado. Pensó que era suerte, pero en los días siguientes, cada vez que repetía ese movimiento más lento dividido en pasos, mi cuerpo respondía mejor. Solo unas semanas después, al hablar con alguien que entendía el movimiento corporal, descubrió la brutal verdad. Durante 8 años, le había enseñado a su cuerpo a fallar, y ahora, por primera vez, le estaba enseñando a volver a ser fuerte. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. El problema no estaba solo en el movimiento de elevación. Fue lo que pasó toda la noche, mientras ella dormía. La posición en la que estaba en la cama, la forma en que giraba de un lado a otro, la forma en que respiraba durante el sueño. Todo esto preparó su cuerpo para ese momento de debilidad cuando despertara. Era como si el cuerpo estuviera siendo programado, noche tras noche, para perder fuerza, y ella ni siquiera lo sospechaba. Los estudios realizados en personas mayores de 60 años han demostrado algo preocupante. La mayoría de las caídas que ocurren en casa no ocurren durante el día, ni en las escaleras ni en el baño. Ocurren en los primeros pasos de la mañana, nada más levantarse de la cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo aún no se ha despertado del todo. Los músculos están fríos, la circulación es lenta, el sistema vestibular, responsable del equilibrio, se está recalibrando. Y cuando se fuerza una transición repentina de estar acostado a estar erguido, es como arrancar un automóvil a alta velocidad, sin calentar el motor. Algo se romperá, quizás no hoy, quizás no mañana, pero con el tiempo, el cuerpo se cargará. Esa mujer de 68 años empezó a observar a otras personas y se dio cuenta de que casi todos los que la rodeaban estaban cometiendo el mismo error. Se despertaron y se levantaron por un impulso, como si llegaran tarde a la vida. Y todos, sin excepción, se quejaban de lo mismo: piernas débiles, equilibrio inestable, miedo a caerse. Era como si estuviera ocurriendo una epidemia silenciosa y nadie estuviera prestando atención. Y aquí está el segundo bucle que voy a dejar pendiente. Si se puede enseñar al cuerpo a fallar, también se le puede enseñar a volverse más fuerte. Pero, ¿cómo se puede hacer esto sin ejercicios complicados, sin equipamiento y sin salir de casa? La respuesta se esconde en los primeros 5 minutos del día, y es más sencilla de lo que piensas. Pero para comprenderlo completamente, es necesario saber qué le sucede a los músculos de las piernas cuando se despiertan de manera incorrecta. Y eso lo revelaré en la siguiente parte de esta historia. Por ahora responde en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te temblaban las piernas al levantarte de la cama?
Ya, ¿tuviste ese mareo que te hace agarrarte a la pared? Si es así, sepa que lo que sigue explicará exactamente por qué sucede esto y cómo cambiarlo. Lo que aquella mujer descubrió en las siguientes semanas era algo que nadie le había explicado en casi 7 décadas de vida. El cuerpo no es una máquina que simplemente se enciende y apaga. Es un sistema vivo, que aprende, que se adapta, que almacena recuerdos en cada músculo, cada articulación, cada célula. Y cuando repites un movimiento incorrecto durante años, el cuerpo no solo lo acepta, sino que se amolda a ese patrón. Las piernas aprenden a temblar, la columna aprende a frenar, el equilibrio aprende a fallar. Pero el descubrimiento más poderoso fue este. Así como el cuerpo aprende a debilitarse, puede volver a aprender a fortalecerse. Y todo comienza con un ajuste tan simple que parece imposible marcar la diferencia, pero lo hace. Y la ciencia detrás de esto es muy clara. Comenzó a preparar su cuerpo para despertarse la noche anterior, no con ejercicio, no con suplementos, sino con un cambio sutil en la forma de acostarte. Antes de irse a dormir, empezó a prestar atención a cómo colocaba sus piernas, cómo apoyaba su cabeza, cómo alineaba su columna. Descubrió que dormir con las piernas completamente estiradas creaba tensión en los isquiotibiales y los músculos de la pantorrilla. Cuando despertó, estos músculos estaban tan tensos que no podían responder lo suficientemente rápido cuando intentaba ponerse de pie. Era como intentar conducir un coche con los frenos puestos. La solución: duerma con las rodillas ligeramente flexionadas y use una almohada delgada entre las piernas para mantener las caderas alineadas. Este pequeño ajuste lo cambió todo. Los músculos de las piernas permanecieron en una posición neutral durante toda la noche, sin estirarse demasiado ni contraerse demasiado. Y por la mañana, al despertar, sus piernas respondieron con mayor rapidez y firmeza. Pero el verdadero secreto estuvo en el ritual de los primeros 5 minutos. Aquella mujer creó una secuencia, paso a paso, que activaba el cuerpo de adentro hacia afuera, como si estuviera encendiendo las luces de una habitación oscura, una a la vez. Y esta secuencia se convirtió en su arma secreta contra la debilidad que había dominado sus mañanas durante tanto tiempo. Primer paso: cuando abrió los ojos, no se movió. Me acostaba durante 10 segundos, simplemente respirando profundamente, llenando mis pulmones lentamente y liberando el aire de manera controlada. Esto oxigenó la sangre y le indicó al cerebro: me estoy despertando, prepare los sistemas. Parece insignificante, pero las investigaciones demuestran que esta pausa en la respiración activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la posibilidad de sufrir mareos al ponerse de pie. Segundo paso: todavía acostada, movía los pies hacia arriba y hacia abajo, como si pisara un pedal invisible. Flexionó los dedos y giró los tobillos en lentos círculos. Estos sutiles movimientos despiertan la circulación en las piernas, preparando los músculos para el peso del cuerpo. Era como calentar el motor antes de acelerar. Tercer paso: girar de lado. No todos a la vez, sino lentamente, doblando primero las rodillas y luego girando el torso, ayudándose de los brazos. Esta transición lateral fue crucial, porque evitaba una presión repentina sobre la columna lumbar y permitía que el cuerpo cambiara de posición sin alterar el equilibrio interno. Cuarto paso: siéntate en el borde de la cama, pero no inmediatamente. Primero colocó su mano sobre el colchón, empujó su torso hacia arriba usando la fuerza de sus brazos, y solo entonces levantó la cabeza. Esto mantuvo su presión arterial estable y evitó la sensación de mareo que tanto la asustaba. Quinto paso: me senté en el borde de la cama durante 20 segundos completos. Apoyé los pies en el suelo, sentí el peso de las piernas, apreté los talones contra el suelo. Volvió a respirar profundamente, y solo entonces, apoyando las manos en el borde del colchón o en algún mueble cercano, se levantaba lentamente, manteniendo la mirada al frente, nunca hacia abajo. Durante los primeros días, todo le pareció ridículamente lento, pero su cuerpo respondió de una manera que no había sentido en años. Las piernas ya no temblaban, el equilibrio estaba ahí, y la sensación de miedo, esa sombra que la perseguía cada mañana, empezó a disiparse como niebla bajo el sol. Y entonces comprendió lo que nadie le había explicado antes: el cuerpo no estaba débil, lo estaban despertando del modo equivocado. He aquí el tercer bucle que necesito revelar. ¿Por qué algunas personas pueden levantarse de la cama sin problemas hasta los 70 u 80 años, mientras que otras empiezan a sentirse débiles ya a los 60? La respuesta no está en la genética ni en la suerte.
está en los microhábitos corporales que se construyen a lo largo de décadas. Y la buena noticia es que estos hábitos se pueden reconstruir. Pero hay un detalle que aún falta y que explica por qué tantas personas se dan por vencidas antes de sentir la diferencia. Esto quedará claro pronto. Esa mujer empezó a observar algo fascinante. Después de 2 semanas de aplicar esa secuencia matutina, se dio cuenta de que no eran solo las mañanas las que estaban sucediendo. Mejor, todo el cuerpo se sintió más despierto durante el día. Subió escaleras con más confianza, caminó por la calle sin miedo a tropezarse, se levantó de su silla sin necesidad de apoyarse tanto. Era como si, al enseñarle a su cuerpo a despertarse correctamente, hubiera desbloqueado una fuerza que había estado dormida. Y esta es la emoción que la invadió. Por primera vez en años, sintió esperanza. No la vaga esperanza de que algún día las cosas mejorarán, sino la esperanza concreta de que el cuerpo todavía sea capaz de responder, de fortalecerse, de volver a ser fiable. Lloró esa mañana, sentada en el borde de la cama, con los pies firmemente apoyados en el suelo y las piernas sin temblar. Lloró porque entendió que llevaba años culpando a su edad por algo que, en realidad, era solo una mala costumbre, pero había un obstáculo al que aún no se había enfrentado, un desafío que surgiría en las próximas semanas y que pondría a prueba si ese cambio era real o solo una ilusión pasajera, porque el cuerpo, cuando realmente empieza a cambiar, pasa por una fase de resistencia, y es en esta etapa cuando la mayoría de la gente se da por vencida, pensando que el método no funciona. Pero lo que estaba a punto de sucederle iba a demostrar lo contrario de una manera que nadie esperaba. A la tercera semana, su cuerpo empezó a protestar, no con un dolor intenso, sino con algo más sutil y confuso, una extraña sensación de malestar en las piernas al despertar. Era como si los músculos se quejaran del cambio. Tenía miedo de haber hecho algo mal, de que el método que parecía funcionar tan bien en realidad estuviera dañando su cuerpo. Y durante 2 días casi volvió a los movimientos entrecortados que tenía antes, al impulso rápido que la había acompañado durante tantos años. Pero algo le impidió darse por vencido, un recuerdo. Décadas atrás, cuando aprendió a conducir, los primeros días fueron terribles. Mis piernas se bloquearon en el pedal, mis manos sudaban en el volante, todo mi cuerpo se sentía tenso, pero al cabo de unas semanas todo se volvió natural. El cuerpo había aprendido, y se dio cuenta de que ahora estaba sucediendo lo mismo. El malestar no era una señal de fracaso, era una señal de que el cuerpo estaba reaprendiendo, reconstruyendo patrones que habían sido olvidados durante años. Entonces ella persistió, y el 5.º día de esa tercera semana, sucedió algo extraordinario. Se despertó y, por primera vez en casi una década, no sintió miedo, sin dudarlo, ni siquiera esa voz interior que susurra, ten cuidado al levantarte. El cuerpo simplemente sabía qué hacer. Se giró de lado, se sentó lentamente, apoyó los pies en el suelo, respiró hondo y se levantó con una firmeza que la sorprendió. Las piernas eran sólidas, el equilibrio estaba ahí, y más que eso, sintió fuerza, fuerza real, esa sensación de que tu cuerpo responde cuando lo necesitas. Fue en ese momento cuando comprendió el cambio total. La debilidad que había cargado durante años no era un regalo inevitable de la edad. Fue el resultado acumulado de miles de mañanas en las que el cuerpo se vio obligado a despertarse de forma equivocada. Y ahora, por primera vez, le estaba devolviendo la oportunidad de funcionar, tal y como fue creado para hacerlo. Pero la verdadera justicia llegó cuando empezó a notar otros efectos que no esperaba. Después de un mes de seguir esa secuencia matutina, notó que el dolor de espalda que la había estado molestando durante años se había reducido drásticamente. La sensación de rigidez en la cadera, que siempre aparecía al final del día, era mucho más leve. Y lo más impresionante, volvió a bajar las escaleras sin agarrarse fuerte al pasamano. Simplemente bajé, con confianza, sin miedo a que me fallaran las piernas en el camino. Aquí está el 4.º bucle que necesito descubrir ahora. ¿Por qué corregir la forma en que te levantas de la cama tiene un impacto directo en tu equilibrio a lo largo del día? La respuesta está en el sistema propioceptivo, ese conjunto de sensores del cuerpo que le dicen al cerebro dónde está cada parte en el espacio. Cuando despiertas tu cuerpo bruscamente, estos sensores se desorganizan, como brújulas que han perdido el norte, y el cerebro, sin información clara, reacciona con inseguridad, haciéndote sentir inestable durante todo el día. Pero cuando despiertas tu cuerpo de forma gradual y consciente, los sensores se recalibran correctamente y el cerebro recibe el mensaje. Todo está bajo control. Puedes confiar en estas piernas. Esa mujer comenzó a compartir lo que había descubierto con otras personas y vio en sus ojos la misma incredulidad que ella misma había sentido al principio. ¿Eso es todo? ¿Levantarse de la cama lentamente? Sí. Eso fue todo. Pero no fue mucho, fue todo.
porque cuando corriges el primer movimiento del día, le enseñas al cuerpo a responder mejor en todos los demás movimientos. Es como afinar la primera cuerda de una guitarra. El resto del instrumento también empieza a sonar mejor. Y entonces llegó el clímax emocional que nunca imaginó experimentar. Una mañana de otoño se despertó y se dio cuenta de que el despertador no funcionaba. Había sonado. Llegué tarde. El impulso inmediato fue saltar de la cama, correr al baño, apresurarme como lo hice hace años, pero el cuerpo no obedeció al pánico. Automáticamente, sin pensar, se giró hacia un lado, apoyó las manos, se sentó lentamente, respiró hondo y solo entonces se levantó. Todo había durado menos de 10 segundos, pero cada segundo fue consciente, controlado y seguro. Y cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, se detuvo en medio de la habitación y sonrió. El nuevo patrón se había vuelto automático. El cuerpo había aprendido, las fuerzas habían regresado, no porque hubiera hecho algo milagroso, sino porque había dejado de sabotear su propio cuerpo todos los días. Esa mañana se miró al espejo y vio algo diferente. No fue una transformación física obvia, no fue como perder peso o ganar músculo visible, era algo más profundo. Fue la postura, era la forma de estar de pie, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, la columna erguida sin esfuerzo y la mirada fija. Fue la ausencia de miedo, y eso cambió todo. Se estaba haciendo justicia total, no contra nada ni nadie de fuera, sino contra la falsa creencia que había regido su vida durante tanto tiempo. La creencia de que el cuerpo envejece y no hay nada que hacer al respecto. La creencia de que la debilidad es inevitable. La creencia de que la fuerza, una vez perdida, nunca regresa. Todo esto se estaba deshaciendo, mañana tras mañana, en el silencio de la habitación, en los primeros 5 minutos del día. Y la emoción que la invadió fue algo entre alivio y ira. Alivio por haber descubierto la verdad a tiempo. Ira por haber perdido tantos años creyendo la mentira de que no se podía hacer nada. Pero más que nada, sintió gratitud. Gratitud por persistir cuando el cuerpo protestó. Agradecido por darte la oportunidad de reaprender. Durante los meses siguientes, se convirtió en otra persona. No porque su cuerpo se hubiera rejuvenecido mágicamente, sino porque su relación con su propio cuerpo había cambiado. Ya no se despertó asustada. Ya no caminaba mirando al suelo anticipando la caída. Ya no evitaba salir sola de casa. Las fuerzas habían regresado. No todo, no como cuando tenía 20 años, pero sí suficiente. Suficiente para confiar. Suficiente para vivir sin miedo. Lo suficiente como para sentir que el cuerpo seguía siendo un aliado, no un enemigo. Y aquí está la verdad final que descubrió. La fuerza que parece tomar la edad no desaparece de repente. Gotea lentamente, en pequeños errores cotidianos, en hábitos automáticos que nadie cuestiona. Pero la buena noticia, la noticia que lo cambia todo, es que esta fuerza puede volver, no de una vez, ni en un día, sino en la acumulación de pequeños ajustes correctos, repetidos con paciencia y conciencia. Y todo comienza en el momento en que abres los ojos y decides, hoy voy a enseñarle a mi cuerpo a volver a ser fuerte. 6 meses después de esa primera mañana en la que todo cambió, esa mujer de 68 años estaba sentada en su sala de estar, mirando la luz de la tarde que entraba por su ventana. Había algo diferente en el aire, una sensación de ligereza que no podía nombrar. No fue solo la ausencia de miedo, era la presencia de algo nuevo. Confianza, confianza en tu propio cuerpo, confianza en que cuando despertara al día siguiente, mis piernas estarían firmes, confianza en que podría caminar hasta la esquina, subir unos escalones, cargar un bolso, sin que su cuerpo la traicionara en el camino. Pero la verdadera transformación no se produjo solo en ella, estaba en la gente de alrededor. Una vecina, que tenía 74 años y se quejaba constantemente de sus piernas débiles, le preguntó qué estaba haciendo diferente. ¿Estás caminando mejor? ¿Qué ha cambiado? Y ella explicado de forma sencilla, la forma de levantarse de la cama, los 5 pasos, la secuencia matutina. La vecina escuchó con escepticismo al principio, pero 3 semanas después regresó con lágrimas en los ojos. Funciona, no sé cómo, pero funciona. Ayer me levanté de la cama y no me temblaban las piernas. Y entonces alguien más quiso saber, y otro más. Y lo que había comenzado como un descubrimiento personal y silencioso en los primeros minutos de una mañana solitaria, empezó a extenderse como una ola invisible. Las personas que habían renunciado a recuperar fuerzas, que habían aceptado la debilidad como un destino inevitable, comenzaron a darse cuenta de que existía otra posibilidad, que el cuerpo, incluso después de 60, 70, 80 años,
Todavía podría responder, todavía podría volver a aprender, todavía podría volverse más fuerte. La lección que aprendió la mujer fue simple pero devastadoramente poderosa. El envejecimiento físico no es solo el paso del tiempo, es también la acumulación de pequeños errores cotidianos que nadie nota, nadie cuestiona, nadie corrige. Y estos errores, sumados a lo largo de los años, crean la ilusión de que el cuerpo está débil porque la edad lo ha debilitado. Pero la verdad es diferente. El cuerpo es débil porque se le enseñó, sin querer, a ser débil. Y si se puede enseñar al cuerpo a fallar, también se le puede enseñar a funcionar. No con milagros, no con promesas imposibles, sino con ajustes prácticos y sencillos que respeten la realidad de un organismo que ya vive desde hace décadas. Ajustes que no requieren gimnasio, no requieren equipo, no requieren fuerza que no tienes, solo requieren conciencia, atención, paciencia y la voluntad de cambiar un hábito automático que, durante años, pasó desapercibido. Esa mujer se dio cuenta de algo profundo. La mayoría de las personas no pierden fuerzas porque su cuerpo envejece. Pierden fuerza porque dejan de prestar atención a cómo se mueve su cuerpo. Automatizan todo. Se levantan de la cama sin pensar. Se sientan sin darse cuenta de cómo están sentados. Caminan sin darse cuenta si pisan correctamente. Y el cuerpo, que es un sistema vivo y adaptable, simplemente se adapta a estos patrones equivocados. Aprende a temblar, aprende a desequilibrar, aprende a fallar. Pero cuando rompes este ciclo, cuando empiezas a prestar atención a los primeros movimientos del día, sucede algo mágico. El cuerpo recibe un nuevo mensaje. Te estoy cuidando, estoy prestando atención, no estás solo. Y el cuerpo responde, no inmediatamente, no el primer día, sino con el tiempo, con coherencia, con paciencia. Y la fuerza que parecía perdida para siempre comienza a regresar, como un río que vuelve a encontrar su cauce seco. La resolución de la historia de aquella mujer no fue espectacular en el sentido cinematográfico. No volvió a correr maratones, no levantó pesos gigantes, no se convirtió en atleta, pero empezó a confiar de nuevo en su propio cuerpo. Y esa confianza lo cambió todo. Cambió su forma de caminar, cambió la forma en que subía las escaleras, cambió su manera de salir de casa, sin miedo a caerse, sin vergüenza de parecer frágil. Recuperó algo que muchas personas después de los 60 creen haber perdido para siempre, la sensación de que su cuerpo todavía funciona. Y aquí está la poderosa lección moral que cierra esta historia. Después de los 60, la batalla más grande no es contra la edad, va en contra de la creencia de que no hay nada que hacer, está en contra de la resignación, va en contra de la idea de que el cuerpo es una máquina averiada que solo empeora con el tiempo. La verdad es que el cuerpo es un organismo vivo e inteligente, que responde a lo que le enseñas. Y si sin querer enseñaste patrones de debilidad, ahora puedes enseñar conscientemente patrones de fortaleza. La fuerza que creías que te había quitado la edad no ha desaparecido. Ella simplemente se quedó ahí dormida, esperando que dejaras de despertarla de la manera equivocada. Y todo empieza en el momento más sencillo del día, cuando abres los ojos y decides cómo vas a levantarte de la cama. Este único ajuste, repetido todos los días, puede marcar la diferencia entre vivir con miedo y vivir con confianza, entre sentir el cuerpo como enemigo y sentir el cuerpo como aliado, entre creer que la edad lo define todo y descubrir que los hábitos definen mucho más. Esa mujer de 68 años ahora tiene 70, y cuando alguien le pregunta cómo está, ya no dice, para mi edad, estoy bien. Ella dice, estoy bien, sin reservas, sin excusas, porque aprendió que la edad no es el problema. El problema es lo que hacemos con nuestros cuerpos a medida que envejecemos. Y cuando cambiamos eso, cambiamos todo. Si has llegado hasta aquí, quizás hayas reconocido algo de ti mismo en esta historia. Quizás sentiste esa vacilación al levantarte de la cama, ese mareo, ese miedo silencioso. Si es así, sepa que no estás solo y sepa que hay esperanza, no una esperanza vaga, sino una esperanza concreta y práctica que comienza mañana por la mañana, cuando abres los ojos y decides hacer algo diferente. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en su rutina. Pero recuerda, el cuerpo aún puede responder, la fuerza aún puede regresar, y todo empieza con un simple ajuste. En los primeros 5 minutos del día, si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste en ti ese miedo a levantarte de la cama, esa sensación de debilidad en las piernas, déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos revelando los hábitos corporales silenciosos que roban fuerza después de los 60 y cómo recuperarlo, un ajuste a la vez. Puede que los mejores días aún no hayan llegado. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo hoy.